acabo de publicar 3 libros que son Mango Inca y la guerra por la conquista, que es una reedición, Taita Cáceres y el secreto de la tradición, también que es una reedición, y Pachacútec, el nacimiento de un imperio, que es la novedad de esta trilogía publicada por Editorial Zafiro, y sobre eso va a tratar, digamos, esta pequeña charla, ¿no? Pero en primer lugar quiero agradecer aquí a mi colega Ricardo Viergo por la invitación, muy agradecido. Yo voy a participar en este quinto Congreso Latinoamericano de Tradición Oral. Entonces, vamos a situar un poco a la gente que recién se aproxima a mi obra. No he traído ningún libro porque están todos agotados y el editor está en Cusco, además ahora, y se los ha llevado, lo cual me parece muy bien. Entonces, para estar aumentando, situar un poco a los oyentes sobre qué tipo de libros son, debo hacer algunas aclaraciones que ya mencioné en otra oportunidad, pero que considero pertinentes. La idea que planteo es que el aumento del volumen de la oferta de libros no necesariamente beneficia al lector. Esto quizá algunos puedan rebatir o les caiga mal, ¿no? Ni potencia las capacidades que el sujeto cultural debería potenciar. Entonces, esto se debe a que la facilidad que proporcionan los medios digitales en todo el proceso de la cadena del libro finalmente está también, de cierta manera, hecha para debate, atentando un poco contra lo que es la gran literatura. Entonces ya no vamos a poder esperar un Joyce y un Faulkner, ¿no? Entonces muchos dirán que la novela total ya murió y que no pertenece a esta época, pero yo tengo otras ideas. Tenemos que entender que el Perú se ubica entre los países con menos lectores. Argentina y Chile son los países de la región que más leen, con 5 libros por persona por promedio al año. Sigue en México con 3.4, Colombia 2.7 y Perú con 1.2, a pesar de lo cual ha habido un aumento. Entonces la reflexión que pretendo es sobre la conjetura realizada por el historiador de la Universidad de Buenos Aires, Martín Vergel, que utiliza la historia de la lectura, es preguntarnos en el caso de la circulación de los libros en el Perú, ¿cuánto se comprenden los libros que se leen? ¿Cuánto se comprenden? ¿No? Puesto que según Vergel existe cierto tipo de textos que son más circulados que leídos. Entonces, esto obviamente es el caso de los libros de merchandising, libros de autoayuda, etcétera, ¿no? Y otro tipo de textos. Entonces, cuando se hacen ferias, también lo que prima, y eso lo he mencionado, es que existe más valor en la materialidad del libro como objeto, de lo físico, y que en lo que contiene el texto en sí, ¿no? Si hay un punto de silencio, por favor, porque me están desconcentrando, señores, colegas, amigos, queridos, gracias. En mi caso, gracias. Bueno, entonces, frente a este panorama tan desolador que planteo como opción la elaboración de estos libros, como los que ya he mencionado, que yo denomino libros artesanía. Entonces, esto retoma un concepto del escultor mexicano Nemo Merlín y lo he llevado su concepto al plano de la literatura. Entonces, lo que sería tratar de crear una obra fácilmente decodificable a nivel lingüístico y con una estructura narrativa no tan compleja, lo cual obviamente no es una apología a lo panfletario ni a lo mediocre, pero en un país culturalmente disímil como el Perú, obras así considero que se hacen necesarias. A mi modo de ver, se trata de crear objetos maravillosos, bellos, pero que dejen una enseñanza, es decir, que entretengan enseñando. Ahora una palabra sobre la oralidad. Entonces, ahora vamos a pasar al tema asignado, ¿no? Presencia de la tradición oral en las novelas. Iniciamos con algunas reflexiones. La tradición oral, como todos sabemos, es producto de una creación, una construcción que tiene un carácter comunitario, que sufre, por lo tanto, añadidos y modificaciones con el paso del tiempo. En la mayoría de los casos, estas construcciones orales funcionan como mitos de origen, que sirven para intentar explicar la razón de ser de la existencia del hombre como tal y del cosmos en el que se desenvuelve y desarrolla. La narración oral en el Incario, comprendida como un conjunto de prácticas discursivas, tuvo a los Quipucamayos a los encargados. Estos fueron, Pachacútec fue el que le dio la orden de componer cantos, tanto para exaltar las glorias militares, que eran los Ainis, como para preservar los hechos del pasado, es decir, la historia, antes de este Inca fundacional, ¿no? Entonces los Quipucamayos pertenecían a la casta de los escribas y eran por lo general miembros de la nobleza inca. Tenían una memoria prodigiosa y eran los únicos capacitados en las casas de saber o maquiahuasis para elaborar, archivar y leer el contenido de los quipus. Estas eran fabulosas herramientas mnemotécnicas de registro y contabilidad usadas incluso en épocas anteriores a la fundación del Tahuantinsuyo y estaban hechas de algodón de llama o de alpaca. Además,
otro soporte eran las quilcas o pinturas, de las cuales los cronistas también han dejado crónicas que cuando llegaron los españoles al Cusco estaban ahí todavía guardadas, pero fueron destruidas, muchas de ellas, la mayoría. Bueno, muchas veces el suceso real, que es el soporte de estas prácticas discursivas ya mencionadas, este suceso, se añaden o suprimen detalles, que eso obviamente afecte en sí el relato, ¿no? Entonces, esto de acá es algo muy interesante que está relacionado con el desarrollo de la charla. Esto nos conduce a que no haya un desciframiento unívoco del mensaje que se transmite, sino que se van produciendo nuevos mensajes acordes a los cambios de la conciencia creadora del hombre y la situación sociohistórica. Esto no significa una ruptura con el texto de partida, sino nuevos registros del mismo texto, cada uno de los cuales es una versión del texto inicial. Sin embargo, la complicación del mecanismo de transmisión hace imposible que, al realizar un camino inverso, es decir, que partiendo de los textos derivados, se pueda obtener el texto inicial. No sabemos cuál fue, digamos, el primer discurso, la primera práctica discursiva que generó estos mitos, como el de los hermanos Aya, etcétera, etcétera, u otros, ¿no? Esta de acá es una cita de Herminia Terrón de Bellomo, los relatos orales de la creación, construcción de un mundo ordenado, que diga. Enredado soy yo, porque me voy a poner mi lente, creo que lo digo ordenado. Creo bien, lamentablemente. A veces la vanidad prima, pero los años nos vuelven a la realidad, ese es el problema. Ahí está. A ver, entonces, esto de acá, que ya mencioné, esta autora que es de la Universidad de Jujuy de Argentina, nos sirve para entender eso, ¿no? O sea, cómo se van cambiando los relatos orales y cómo llegan hasta nosotros, de qué manera han pervivido todavía, ¿no? Entonces, estábamos reflexionando a la tradición oral en quechua y sujeta, como todo lo oral y dinámico, a las modificaciones antes mencionadas, pero hay que ver cuánto de eso pervive en los textos de los cronistas, que han sido los vehículos posibilitadores de que hayan llegado a nuestro tiempo y que son los que a su vez utilizados para crear mis ficciones históricas. Recordemos que los cronistas realizaron a su vez otra transformación, pues muchas veces no dominaban la lengua quechua y cargaban además su propia cosmovisión. Eso también hay bastantes estudios al respecto. Y desde esa cosmovisión, digamos, esa matriz cultural que ya traían, leían lo que los informantes les iban contando. Además, sin mencionar los intereses políticos y de toda índole que motivaron a los escribientes, como es el caso de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que buscó presentar un imperio bastante afín a las concepciones católicas y monárquicas, además de trastocar de modo degenerado hechos como los hechos que fueron llevados a cabo por Pachacute, que Garcilaso se los asigna a Huiracocha, ¿no? Con interés de panaca, familiar. Entonces, dejando estos puntos en claro, pasaré a mencionar la bibliografía realizada para cada una de mis obras y voy a empezar por la que fue, digamos, la que tuvo mayor trascendencia en de buscar obras antiguas, ¿no? Vamos a hablar de Pachacútec, el nacimiento de un imperio. Bueno, el libro principal, el que tuve que hojear bastante, fue Suma y narración de los incas, de Juan de Betanzos, que tiene un título larguísimo, lindo además, pero que no lo menciono. Todos lo conocemos como Suma y narración de los incas, ¿no? Pero en realidad es más extenso el título. Y es una versión digitalizada de la original de Marcos Jiménez de la Espada de 1880. Está disponible en el internet para todos los interesados. Compuesta aproximadamente entre 1551 y 1557, presenta no solo una genealogía de los gobernantes incas, sino que nos ha permitido conocer la cosmogonía de este gran pueblo. Cabe destacar que Juan de Betanzos, al parecer, fue uno de los 13 del Gallo y dominaba el quechua a la perfección. Lo fue puliendo, pero antes de arribar al Cusco ya manejaba el idioma inclusive, y sobre su vida, bueno, es bastante interesante, ¿no? He utilizado este texto porque también todos los investigadores están de acuerdo que es uno de los textos que tiene la visión más indigenista, digamos, que por ese mismo manejo del quechua, por haber estado casado con una ñusta, él trató, y deliberadamente trató de mantener, digamos, esa oralidad, no mediar mucho entre el informante y lo que él pasaba ahí, ¿no? Entonces esto se debe también, como he mencionado, al dominio del quechua, a Curimay Octo, que fue su esposa, que fue esposa principal de Atahualpa, luego tomada por Francisco Pizarro, con quien tuvo descendencia, y entonces ella fue maestra, que perfeccionó el quechua de Betanzos, y su segundo, digamos, papel bastante importante
es que al ser de la nobleza le permite el acceso a su panaca real. Entonces es ahí con los amautas y pucamayos que Betanzos empieza a entender lo que fue el Tahuantinsuyo. Entonces ese fue un acceso directo a la tradición oral que estos sabios aún conservaban. Casi toda la suma y narración de los incas está dedicada a Pachacútec. El capítulo sexto se inicia con la invasión de los chancas, etnia guerrera de la zona de Abancay, Apurímac, comandada por el Malqui de Uscovilca, que fue su rey fundador. Muy interesante, también bastante ya conocida esa historia. Se continúa con la historia de la huida de Huiracocha, su hijo Urco, los miembros de su corte. El lujo de detalles es tal que Betanzos podría ser llamado el biógrafo de Pachacútec, ya que le dedica hasta el capítulo 18 del libro, ¿no? Bueno, otro libro que revisé también fue el de Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, que le dedica a Pachacútec, del capítulo 26 al 47. Entonces he ido viendo diversos textos para poder ficcionar este libro que me hubiese gustado mostrarles ahora, pero ya no hay, no se han vendido todos. Otro texto utilizado fue el de Cristóbal de Molina, llamado El Cusqueño, pero que no era cusqueño, sino que se había avecindado allí, todos pensaban que era cusqueño, pero era español. Relación de las fábulas y ritos de los incas, es el texto, ¿no? Y bueno, aquí también quiero mencionar el texto Pachacútec, Inca Yupanqui de María Rogorovsky, que también me escribió de fuente para crear esta obra. Bueno, y aquí viene también otra cosa que me gustaría compartirles. Confieso que me encontraba en plena lectura de dicha bibliografía, pero aún no me decidí a terminar el libro. Y fue durante mi último viaje al Cusco este año, cuando tengo una visita al monumento de Pachacútec, que es el que está ahí en la Avenida del Sol, y tuve una especie de epifanía, ¿no? Porque subí todos los pisos y llegué a la parte de las fotos. Aparte, tienen un dibujo bien interesante. Y las fotografías fueron las que me decidieron, porque las fotografías eran de los descendientes de la panaca de Pachacútec, que todavía existen, que son personas de carne y hueso que viven en San Sebastián, en San Jerónimo. Entonces es bastante interesante esto de aquí, porque mire, siendo un patrimonio inmueble, este monumento a Pachacútec podría ser caracterizado como un signo, que un signo es una huella, una marca en el tiempo, es parte de una espacialidad definida y genera puntos de referencia. Pero aquí quiero hacer una diferencia citando al autor Isabel Tello Fernández de la Universidad de La Salle de Bogotá, en su artículo Entre signo y símbolo, una diferencia que afecta a la axiología del patrimonio cultural inmueble. En este establece la diferencia entre ambos y determina la importancia de asumir el patrimonio inmueble en su dimensión simbólica, por ser más enriquecedora, y la cito: lo simbólico, en su condición totalizante, pondría el patrimonio cultural inmueble en tanto símbolo y siguiendo los parámetros que como síntesis del símbolo plantea, entre otros, Bronislaw Baxo, como el que designa al objeto y simultáneamente las reacciones que suscita en el sujeto, el que introduce valores y distinciones, el que modela conductas, el que está inscrito en una constelación de relaciones con otros símbolos y el que transcurre de los mágicos religiosos a los económicos y políticos, ¿no? Entonces es así que en esta condición de símbolo, ya llamándolo la gran escultura de Pachacútec, es que fui afectado, interpelado por esta obra monumental. Y más aún, como les mencionaba, ¿no? En los últimos niveles encontré la foto de la panaca. Esto es muy interesante porque debemos recordar qué sucede en el proceso de la mirada. La mirada es la que construye, delimita, y define y no define. La mirada del otro nos define y nosotros definimos también, ¿no? Entonces, lo que un ojo ve no es lo mismo que puede ver otro. Y no hablo de factores meramente físicos de percepción, sino de elementos subjetivos, psicológicos, políticos y culturales. Elementos con los que estructuramos nuestra realidad y que determinan la importancia que otorgamos a un tema o a los temas o personajes que puede capturar una toma fotográfica. El impacto, mensaje que portaban estos retratos, fue otro factor decisivo para concluir la obra. Por eso me importa mencionarlo como una parte de las fuentes ya citadas y la oralidad que sobrevive en ellas, que ya daría tema para otra charla, ¿no? ¿Cuánto ha sobrevivido ahí? Bueno, entonces el siguiente texto es el de Manco Inca y la Gran Guerra por la Reconquista, pero aquí sí no fue otro proceso totalmente distinto, ¿no? Lo oral solo se encuentra en su génesis, en la llamada imagen generadora, que es parte del inicio del proceso de creación, imagen generadora, el acopio de datos. Entonces, y solamente en eso, ¿no? Porque a pesar de que supuestamente yo debía estudiar este personaje como muchos aquí en el colegio, la verdad que ni siquiera lo recordaba, ¿no? Su ética me era desconocida.
pero fue también en el Cusco, en una conversación con personas mayores, para ser más exacto, durante un pichu de hoja de coca, que una señora se puso a contar las hazañas de Manco Inca y quedé cautivado. O sea, wow, dije, ¿qué es esto, no? El Inca que manejaba el caballo, armas de fuego, etcétera, etcétera. Luego, ya para desarrollar la obra, utilicé los fabulosos textos de Juan José Vega, Manco Inca, el Gran Rebelde y la Guerra de los Viracochas. Además de la información que está disponible en las redes sociales. El tercer libro que he presentado este año es el de Taita Cáceres, El secreto de la traición. Bueno, para este libro también me basé en Guillermo Luna Vegas, Cáceres, un perón ejemplar, en las memorias del propio Andrés Avelino Cáceres, y en el libro de su esposa Antonia Moreno de Cáceres, titulado Recuerdos de la campaña de la Breña. Otras fuentes principales han sido la batalla de Huamachuco, de Belardo Gamarra, y una aproximación política, social y cultural a la figura de Andrés Avelino Cáceres entre 1882 y 1883, tesis de Hugo Pereira Presencia para adoptar el grado académico de Magíster de Historia en la Universidad Católica del Perú. Entonces, para concluir, me gustaría aclarar que más allá de la investigación y las fuentes, lo que prima en mis libros es la ficción. Y como mencioné en una entrevista hace poco, la ficción es lo que creo que les da vida. Les otorga un sentido orgánico y las hace más enriquecedoras, las enriquece. Entonces, lo que ha permitido esta ficción es justamente crear personajes, no arquetipos, sino personajes. Taita Cáceres, por ejemplo, va a terminar preguntándose por qué, en el propio libro, ya los spoileo un poco, por qué traiciona, por qué abandona a las comunidades que le habían dado apoyo durante la campaña de la Breña. Pero eso se debe a que los terratenientes habían prácticamente financiado, apoyado su campaña para que sea presidente y le exigieron que desarme a las comunidades. Y eso está en el libro. Entonces, igual, el personaje de Pachacútec también, bueno, en eso se parecen Taita y Pachacútec, que ambos se inician de atrás para adelante con personajes ya en el ocaso de su vida que empiezan a mirar hacia atrás. Dicen que a partir de los 50 ya tenemos los ojos en la nuca, ¿no? Realmente vemos hacia atrás y empiezan a cuestionarse. Pachacútec igual se cuestiona si realmente hizo las cosas tan bien, ¿no? Como debiera. Y en cuanto sucede con Manco Inca, ¿no? Entonces, bueno, como ya mencioné, esa es la lectura que yo he tenido y me parece muy grato que haya sido invitado porque me ha permitido reflexionar sobre eso. No me invitaba, Ricardo, no hubiera reflexionado cuánta realidad puede haber en esos textos, ¿no? Y la otra reflexión que ya mencioné de cuánto hay de supervivencia en lo escrito, ¿no? Será para otro tema. Pero con estos libritos que yo denomino libros artesanía, como menciono, lo que justamente quiero es eso, ¿no? Llegar al público más joven, pero el público en general. Yo no lo considero literatura para jóvenes tampoco. Como ya les he explicado, en el Perú tenemos muchísimas falencias a nivel de comprensión lectora. Aparte existe una gran variedad enriquecedora de lenguajes que hacen que no sea la primera lengua de muchas personas. Entonces, ponerse también un plan muy exquisito para escribir ciertos tipos de libros de los cuales espero facilidad no me parecía lo más adecuado, ¿no? Entonces, con estos libros artesanía, ya he intentado hacer mi aporte a la creación de una nación, que lo que hace falta es el objetivo, ¿no? La gran discusión de la generación del centenario. Hemos pasado por agua caliente por el bicentenario, pero ahí estamos aportando. Muchísimas gracias.